No era un lugar extraño, era un supermercado 24 horas. Como cualquier otro, luces blancas, pasillos ordenados y música suave. Ese silencio incómodo que solo existe de noche. No es un silencio total, es un silencio raro, como si el lugar estuviera atento. Lo único distinto era el turno de noche. Entró a trabajar ahí porque necesitaba dinero rápido. No hizo muchas preguntas. El horario era simple, de 11 de la noche a 7 de la mañana, 8 horas que parecían fáciles. Durante ese turno siempre eran 3 personas. El guardia que parecía conocer cada rincón del lugar, una cajera que hablaba poco y evitaba mirar más de lo necesario, y él. Las primeras noches fueron normales, demasiado normales. 1 o 2 clientes por hora, a veces ninguno. Ordenar productos, revisar fechas y recorrer pasillos, todo mecánico, predecible. Pero con el paso de los días empezó a aparecer una sensación difícil de ignorar. No era miedo, era algo más leve, pero constante, como si en algún minuto fuera a pasar algo. Al cuarto día, cerca de las 3 de la mañana, notó un cambio en el ambiente, en el aire. No fue un sonido ni un movimiento, fue una pausa, como si todo el lugar se hubiera detenido por un instante. Sin pensarlo mucho, terminó en el pasillo 7. Al levantar la vista, vio a alguien en el fondo, de espaldas, completamente quieto. No tomaba productos, no revisaba nada, no se movía. Al principio solo interpretó como un cliente más, pero pasaron varios segundos y nada cambió. La postura era rígida, antinatural, como si no estuviera haciendo nada, porque no necesitaba hacerlo. Se quedó mirando más de lo normal, y mientras más tiempo pasaba, más difícil se hacía justificarlo. Retrocedió. Cuando volvió acompañado, el pasillo estaba vacío. No había señales de que alguien hubiera estado ahí. Esa fue la primera vez. Después de eso comenzaron los pequeños cambios. Productos que aparecían en lugares distintos a los que recordaba. Carros que cambiaban de posición sin explicación. Pasillos que parecían más largos de lo normal a ciertas horas. Pero lo más extraño no eran los objetos, eran las personas. El guardia y la cajera empezaban a comportarse distinto después de las 3 de la mañana. Reducían sus movimientos, parecían más tiempo en silencio. Evitaban ciertas zonas sin necesidad aparente. Y en más de una ocasión ambos dirigían la mirada hacia el pasillo 7. Sin razón evidente, sin motivos, como si esperaban algo. Una noche decidió revisar las cámaras. La oficina era pequeña, con monitores antiguos que mostraban distintos ángulos del local. Rebobinó la grabación hasta una hora específica, las 3:17 am. El pasillo 7 aparecía vacío. Durante unos segundos después, alguien entraba en la imagen. Era él, caminando lentamente hacia el fondo. El registro no tenía cortes, no había interferencias. Pero en ese momento, él recordaba con claridad haber estado en otro lugar del supermercado. La grabación avanzaba hasta el final del pasillo y se detenía. Quedaba completamente inmóvil, sin hacer nada, sin reaccionar. La misma postura, la misma quietud, lo mismo que había visto días antes. Detuvo el video, volvió a reproducirlo. Nada cambiaba. Al salir de la oficina, el ambiente era distinto. El silencio ya no era neutro, era denso, como si el espacio estuviera ocupado, aunque no hubiera nadie a la vista. Recorrió la zona de cajas, vacía. La entrada, vacía.
El guardia y la cajera no estaban. Eso no era normal. Siempre había alguien. Entonces notó algo más. Las luces no estaban tan encendidas. Algunas secciones del supermercado estaban apenas iluminadas, y una de ellas era el pasillo 7. Desde donde estaba podía ver el fondo, y ahí había alguien, de espaldas, quieto. No necesitó acercarse, la postura era inconfundible. Se quedó observando desde lejos, sin moverse, y después de unos segundos notó un detalle. La ropa no coincidía con la que él llevaba puesta en ese momento. Era un uniforme más antiguo, distinto, como si perteneciera a otra época del mismo lugar. Sin aparentar la vista, retrocedió lentamente, sin hacer ruido, sin querer acercarse más. Esa noche terminó antes de lo normal. No recordó con claridad cómo salió, ni en qué momento decidió irse, pero sí recordó lo que ocurrió después. Al día siguiente, al despertar, tenía la sensación de haber trabajado toda la noche. A pesar de no haber completado el turno, había cansancio físico, como si no hubiera descansado en absoluto. Durante los días siguientes intentó no pensar en lo ocurrido, evitar cualquier cosa y cualquier relación con ese turno. Pero algo persistía, pequeños desfases, reflejos que no coincidían exactamente, movimientos que parecían retrasarse una fracción de segundo. Nada evidente, nada que pudiera demostrar, pero suficientemente fuerte para notarlo. Tiempo después pasó por fuera del supermercado. Seguía funcionando con normalidad, las luces encendidas, los pasillos visibles desde afuera. Se detuvo solo un momento, lo suficiente para mirar hacia el interior. La cajera estaba en su lugar inmóvil, mirando hacia el fondo. El guardia no se veía, y en el pasillo 7 había alguien, de espaldas, completamente quieto. Esta vez no hubo duda, no por la forma, no por la ropa, sino por la certeza que ya no era la primera vez que lo veía así. ¿Y por qué? Cada vez que recordaba ese turno, no podía estar completamente seguro de haber salido realmente de ese lugar.